Los juegos de ordenador han atrapado el alma de una generación. Por primera vez en la historia podemos crear una versión nueva y más emocionante de la vida. Podemos ser soldados, superhéroes, mujeres fatales o guerreros míticos. Somos los amos del universo. Los juegos de ordenador son una fuerza de luz y oscuridad. Se puede desde librar guerras a diseminar propaganda y caos. Constituyen una parte esencial de nuestro futuro y seamos jugadores o no, los juegos de ordenador nos van a cambiar la vida. Sangre, sudor y videojuegos. Primera parte. Poder sobre el mundo. En la actualidad los consumidores se gastan 18.500 millones de euros al año en consolas y juegos de ordenador. 800 millones de personas en todo el mundo juegan habitualmente. Su enorme popularidad ha convertido a los juegos en un gigante del entretenimiento del siglo XXI, capaz de enfrentarse a Hollywood. Cada año las compañías más importantes del sector compiten unas con otras por crear la mayor expectación para sus nuevos juegos. Todos los estamentos, los vendedores, los analistas financieros, los socios como Coca-Cola, McDonald's o cualquier otro copromotor vienen a ver quién vale y quién no. Es un negocio de apuestas muy altas. El coste del desarrollo de un juego nuevo ha pasado de 30.000 a 7,5 millones de euros en 10 años. Aunque el 80% de los juegos fracasan antes de un año. Para los triunfadores los beneficios son enormes. El hombre de más éxito en el sector de los juegos es Will Wright. Es el creador del juego más popular de la historia, Los Sims, en el que el jugador crea una nueva versión y mejorada de la vida real. Pensando en los juegos y su efecto sobre nuestra cultura, el más grande afecta a la forma en que aprenden los niños, en especial las cosas complejas. En vez de aprender tonterías de un libro, pueden verse arrojados a entornos complejos en los que apretarán botones al azar y comprobarán los resultados. Y esa forma de relacionarse con el mundo se distingue de la generación anterior. Como creador de un éxito que ha vendido casi 60 millones de ejemplares, Will Wright es la aristocracia del juego, el Steven Spielberg del sector. Tras años de desarrollo, Will Wright está listo para lanzar su último juego, Spora, en el que el jugador parte como organismo unicelular y asciende por la escalera evolutiva para convertirse en el creador de todo un mundo. En una astuta jugada comercial, invita a su amigo, el gran cómico Robin Williams, a probar el juego. El señor Robin Williams. Mi inglés no es muy bueno. Sí, hagamos que cobre vida, a ver cuánto tiempo tarda en ser devorado. Lo pongo aquí. Creo que falló. Oh, no, espera. Es una criatura que se puede besar el culo. Espera. 2 bocas. Esto es una criatura desarrollada en Hollywood capaz de hablar por los 2 lados. Para mí, los juegos representan la cara lúcida de la vida. Es más, juego y jugar forman parte de la educación y disfruto mucho aprendiendo. Nuestra cultura ha desconectado juego y educación al considerar que jugar es algo prescindible y absurdo cuando se trata de una de las actividades con más sentido que podemos realizar. En este país los chicos se van pronto a la cama si no resuelven un problema de matemáticas y se acuestan tarde cuando les interesa pasar de nivel en un juego. Ponen más empeño en ello porque el juego recompensa su esfuerzo, porque el juego incorpora la sensación de haber logrado algo.
La población avanza deprisa, piensa deprisa, es multitarea, necesita dedicarse a algo, necesita relacionarse de forma interactiva con el entretenimiento y los juegos se lo permiten. Por ello es con diferencia la forma preferida de entretenimiento. Los hombres de 18 a 34 años han reducido el consumo diario de televisión a 27 minutos. Por el contrario, se pasan una media de 2 horas por noche jugando, 4 veces más que ante el televisor. En la generación digital existe un nuevo sentido que les permite cambiar la imagen de la pantalla, comunicarse a través de la imagen de la pantalla, expresarse a través de la imagen de la pantalla. En ninguna otra época hemos tenido otro mundo al que ir, nuestra Narnia particular, un sitio distinto dentro de un armario. Nunca antes se ha tenido la opción de decir, no me gusta este mundo físico, voy a un lugar mejor. Los juegos representan quizá la nueva forma de expresión más potente que ha surgido en los últimos 30 o 40 años. Si nos fijamos en la historia de cualquier nuevo medio y de la tecnología de estos, descubrimos que los jóvenes son los primeros que adoptan y adaptan esa tecnología. Se mueven deprisa, buscan un mundo que sus padres no hayan ocupado ya, totalmente ajeno a la experiencia de sus padres. Los juegos de ordenador crean una revolución en nuestra forma de jugar y de vivir. Puede que incluso estén cambiando la forma de pensar. Son el lenguaje nativo de un nuevo mundo virtual. Un mundo que ya existe en Corea del Sur, el país más interconectado del planeta. Aquí los jugadores son héroes nacionales, ricos, famosos y codiciados. Una gran partida entre jugadores de élite puede atraer a 25.000 apasionados y fervorosos seguidores. Kang Min, de 23 años, es uno de los mejores jugadores de Corea y una de las personas más famosas del país. Es jugador profesional desde los 16 años. Gano más dinero que la mayoría de los demás jugadores. Gano mucho dinero. Su juego es el deporte espectáculo más reciente del país, StarCraft. En un buen año, Kang Min puede ganar más de 180.000 euros gracias a este juego de estrategia, que requiere inteligencia aguda y se juega a una velocidad cegadora, como ajedrez rápido a la velocidad de la luz. Kang Min es uno de los jugadores más rápidos, capaz de ejecutar más de 500 acciones separadas por minuto. Suele practicar más de 14 horas diarias. El patrocinador de su equipo es KTF, uno de los grandes operadores de telefonía móvil del país. La popularidad de este nuevo deporte espectáculo ha generado 2 canales de televisión dedicados exclusivamente a la programación de juegos. A medio camino entre Canal Música y Canal Deporte. Las partidas de StarCraft son las que tienen mayor audiencia. Los productores televisivos han logrado crear un Star System que busca atraer a un público mayoritariamente femenino. Los jugadores mejores y más guapos son queridos por los medios y poseen clubs de fans con cientos de miles de miembros. En Corea del Sur, los empollones informáticos son los sex symbols del siglo XXI. Entre bastidores, la vida de un jugador profesional tiene menos glamour. Se disputan más de 100 encuentros al año sin temporada de descanso. Los jugadores oscilan entre 16 y 24 años y pasan largos periodos de tiempo lejos de su familia. Antes de un encuentro importante, el patrocinador envía al equipo a concentrarse lejos de Seúl.
Para sus apoyos financieros, este equipo es un negocio serio. En los últimos 5 años, KTF ha invertido más de 50 millones de dólares en la creación de un equipo ganador. Es un peso pesado del marketing. Un equipo ganador es esencial de cara a la estrategia para crear mercados de telefonía móvil entre los adolescentes. El día del encuentro, Kang Min ve a sus seguidores. Cada patrocinador posee sus propios colores de equipo. La televisión alimenta la rivalidad en un previo al partido que busca enfervorizar a la afición. El encuentro es un acontecimiento televisivo emitido en directo con comentaristas. El equipo ganador se llevará un premio de 75.000 euros. Esta noche, el KTF se enfrenta a su mayor rival, el SK Telecom. El KTF no tarda en ponerse por delante al ganar la primera partida. Es el turno de Min. La mayoría de las partidas individuales no duran más de 15 minutos. Un jugador gana si destruye las bases y los efectivos de su oponente en una batalla de estrategia y velocidad. El público sigue cada movimiento de los jugadores. En Corea, StarCraft está muy arraigado entre los nativos de la era digital. Todos saben cómo funciona. Todos conocen las reglas y las estrategias. Si hemos jugado desde siempre a juegos como StarCraft, sabemos reconocer a los buenos jugadores. Así que al mirar la pantalla, vimos cosas que otros no ven. Al igual que el tío sentado en su sillón viendo un partido de fútbol ve cosas que su mujer no ve, porque él conoce las reglas y a los jugadores, y por eso es capaz de verlo todo. Esta noche Min sufre una aparatosa derrota, dejando a sus fans y patrocinadores dudando si ha perdido su fuerza. Si las manos de Min se vuelven más lentas, aunque sea por unos milisegundos, su carrera podría acabar. La duración media de una carrera es de solo 6 años. Si empiezas de adolescente, puedes llegar como mucho a 10 años. Como en todo deporte, te haces más débil con la edad. Esta noche los jugadores del SK Telecom son los nuevos campeones. Nunca me he arrepentido de lo que hago. Creo que mi trabajo es el mejor porque, antes que nada, he conseguido hacer lo que me gusta. Aunque ser jugador profesional es solo para los muy jóvenes, las habilidades estratégicas que desarrolla este juego ofrecen una segunda oportunidad de ganar mucho dinero. Los jugadores retirados son captados por instituciones financieras para formarlos como corredores de bolsa. En Estados Unidos, algunos jugadores toman un rumbo profesional distinto. El ejército estadounidense los convierte en soldados. Para los militares estadounidenses, los juegos de ordenador son una prioridad de primer orden. Invierten millones de euros para formar a la próxima generación de soldados. Los juegos de ordenador son la clave para introducir a la mayor máquina de guerra del mundo en el siglo XXI. En primer lugar, el ejército necesita atraer a los jóvenes norteamericanos a la vida castrense. La batalla por el corazón y la mente de la generación de los juegos está en marcha. Digámoslo así, somos un ejército voluntario. Competimos con la industria por la atención y en potencia para emplear a los mejores que podamos atraer.
El ejército ha descubierto que las viejas formas de llegar a los niños han dejado de funcionar. En el camino del milenio, el reclutamiento tocó su suelo más bajo en 30 años. El coronel Casey Gwardinsky ha sido profesor de economía en West Point, donde estudió el problema del reclutamiento. Comprendió que el ejército tenía que hablar un idioma nuevo. Convenció al Pentágono para que financiara el desarrollo de un juego de ordenador capaz de vender el ejército a una generación digital. El único videojuego desarrollado por el primer ejército del mundo, el ejército de los Estados Unidos. Se llama Ejército de América. Desde los barracones al campo de batalla, el juego militar más auténtico de la historia. Adquiere poder. Defiende la libertad. Queremos revolucionar nuestra forma de dirigirnos a los chicos. ¿Cómo detectar a un desarrollador de videojuegos? Queremos poder transmitir información relevante de lo que supone ser soldado. Gafas. Protector de bolsillo. Para llegar a la generación de los juegos, Gwardinsky pidió ayuda a los propios jugadores. Contrató a un desarrollador de juegos comerciales saltándose los canales habituales del ejército. Ejército de América se juega en Internet. Y su objetivo es lograr que los jóvenes consideren el unirse al ejército para luchar por su país. Esto les permite hablar a través del medio al que se presta mayor atención. No son los anuncios de televisión ni del cine, son los juegos. El juego pretende poner a los jóvenes en contacto directo con soldados de verdad. Ejército de América está disponible en descarga gratuita y se juega en los servidores informáticos del propio ejército. También se anima a jugar a los ya alistados. Han querido construir un lugar en el que civiles y militares jueguen juntos, hablen juntos, establezcan lazos sociales y participen en un debate sobre lo que supone adoptar el modo de vida militar, porque de esa forma se volverá mucho más atractivo para los jóvenes. Ejército de América lanza una llamada sin precedentes que llega directamente al dormitorio de los chicos de todo el país. La página del juego incluye un enlace que lleva a los jóvenes al sitio web de reclutamiento estadounidense. No seremos una primera opción si esperamos a los 18 años. Si esperamos a que tengan 18 para hablar con ellos, ya seremos un plan secundario. Seguro que hay chicos que han entrado en el ejército porque han creído que el ejército de América era muy guay, porque comprenden que la visión que se da es borrosa, y no necesariamente en el buen sentido. Los reclutas van porque creen que aquello va a ser como un videojuego. Al igual que en el ejército real, los chicos aprenden a manejar armas y a disparar. El juego también contiene elementos de realismo que lo distinguen de otros juegos de puntería. En la mayoría de los juegos, un jugador puede volver inmediatamente a la vida después de morir, pero en Ejército de América, un jugador muerto no vuelve a la vida hasta que termine la partida. Muchos otros juegos se preocupan de asimilarse a Hollywood con historias ridículas y aunque aquí nos lo pasamos bien, no caben muchas emociones. En ellos no nos importa lo que ocurra, no hay castigo porque da igual qué estupidez hagamos. Podremos volver inmediatamente al juego. Para garantizar que los jóvenes diseñadores creen un juego que refleje las metas del ejército, cada año los sacan de sus despachos de California a pasar 3 días de campamento. La idea es que conozcan las últimas armas y tácticas. Hola, chaval. Este año te toca desierto. El año pasado fue bosque. Hoy casi todo es hierba muerta. Sí, ya tienes los colores. Los llevamos a la realidad y les dejamos tocar los aparatos militares que tendrán que modelar para que el realismo aparezca con una fidelidad muy alta. Al menos la más alta posible en el mundo virtual. Bien, te la desmontaré. Si la vuelves a poner en fuego, ves que el punto rojo es fuego. Ahora está en doble acción. Estos vehículos representan blancos que pueden estar cerca. El ejército también quiere que los jugadores conozcan las armas que utilizan los enemigos de Estados Unidos. Esta vez muestran el poder de las bombas de cuneta, favoritas de los insurgentes de Irak.
Si estamos interesados en construir una sociedad militar con gente que sepa usar armas y esté, en cierto modo, insensibilizada ante la pérdida de vidas humanas, los videojuegos pueden ser un modo efectivo de conseguirlo. ¿Has visto la onda expansiva, lo rápido que ha ido? ¡Qué pasada! Cuando los guerreros de fin de semana regresan a sus despachos en Silicon Valley, incorporan al juego las últimas innovaciones militares. Este en concreto es el M249, un modelo más reciente que el que sale en el juego, actualizado. Evan, ¿has podido disparar este? Sí, lo disparé. Sobre todo me sorprendió mucho el poco retroceso que tenía el arma, pero... ¿Solo lo disparaste con 2 soportes? Sí. Ejército de América ha sido un gran éxito. Y desde su lanzamiento se ha descargado más de 7 millones de veces. En los 2 años posteriores, el ejército alcanzó sus metas de reclutamiento. Ejército de América es la comunicación más rentable y efectiva que han realizado jamás los militares. Punto. La influencia de los juegos de ordenador pasa ahora del reclutamiento al entrenamiento. El Pentágono está colocando simuladores informáticos como centro de sus planes de batalla. Y el ejército es ahora el socio más grande del país en el sector de los juegos comerciales. Si tenemos un entorno, digamos que queremos un objeto como si se hubiera fotografiado en Fallujah. Entonces recogemos la iluminación de Fallujah, que tiene características muy específicas. Hay una cierta cantidad de neblina, una cierta característica de la luz según la hora del día, etc. Somos, concretamente en Estados Unidos hoy, una sociedad muy militarista. Damos por hecho que habrá grandes conflictos militares en el mundo y que participaremos en ellos. Los videojuegos son solo una parte de esa manifestación cultural de una sociedad militar. 1720. El ejército ha abierto un gran estudio de entrenamiento tecnológico en Fort Sill, Oklahoma. Allí utilizan tecnología de juegos, realidad virtual y sofisticadas simulaciones del Oriente Medio para preparar a la generación digital para la guerra. El ejército cree que este entrenamiento funciona, porque casi todo soldado que llega es jugador. Enfrentamiento con éxito, blanco destruido. Los juegos son parte del intento de conservar la ventaja en una era donde las condiciones de combate son cambiantes. Muchos de los soldados que parten a la lucha nunca han salido de Estados Unidos. La idea es permitir al soldado probar la realidad que le espera. Si le sitúo en un entorno en el que sepa qué esperar, tendré sobre el enemigo una ventaja inmensa, muy valiosa. Esta es un área hostil. Pero este método tiene sus críticos. No todos están convencidos de que los juegos sepan preparar a los jóvenes para la realidad de la guerra de guerrillas. Ciertas personas dijeron que la guerra moderna era virtual. Que la primera guerra del Golfo fue como un juego de Nintendo en el sentido de que se apretaban botones y se disparaban cosas, pero sin verse las caras. Y esa es una razón por la que el horror, el terrorismo afecta tanto al ejército. Porque les da en la cara, es brutal, no es distante. Ellos se vuelan a sí mismos para llegar hasta nosotros. Eso es muy diferente de un mundo donde el enemigo es un punto que parpadea en la pantalla. El ejército estadounidense ha apostado fuerte por los juegos de ordenador para atraer y formar a la próxima generación de soldados. Es una idea que gana fuerza en otras partes del mundo. Siria es una dictadura de partido único desde 1970. El sentimiento antiamericano es intenso y muy extendido. Como toda dictadura, Siria teme la difusión de información. Hace 10 años hacía falta un permiso de seguridad para poseer un fax. Ahora lucha por controlar los efectos de un mundo interconectado.
La influencia de los juegos de ordenador occidentales pirateados es una amenaza que se cierne sobre ellos. Su enorme popularidad ha disparado las aprensiones del régimen. A medida que más jóvenes se ven atraídos por juegos occidentales, crece la preocupación sobre su efecto en las jóvenes mentes musulmanas. En casi todo juego militar, los árabes aparecen como el enemigo. A los ojos de los nacionalistas sirios, los niños árabes se entrenan para matar a los suyos. Tropas enemigas. Juegan a juegos como este, no importa qué misión sea. Quizá la misión sea bombardear tu propia casa o tu propio pueblo. Los americanos hacen los juegos. Hacen que te lo pases bien matando árabes. Esperan que nos entretengamos con estos juegos. Nos enseñan a matar árabes y dicen, adelante, divertíos. Matar árabes no es divertido. Al contrario, hace que nos enfademos mucho. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué no los matamos nosotros a ellos? Somos los perdedores y ellos nos retratan perdiendo. Cada día perdemos en todos los ordenadores del mundo. Radwan Kasmia es un desarrollador sirio de juegos, comprometido políticamente. Con el apoyo pleno de su gobierno ha creado una empresa para producir juegos que enciendan las pasiones de los jóvenes del mundo árabe. Como telón de fondo de su primer juego, Kasmia elige uno de los acontecimientos más incendiarios de la memoria reciente, la masacre de Hebrón de 1994. Un colono israelí fanático llamado Baruch Goldstein entró con un arma automática en una mezquita de la ciudad de Hebrón. El juego siempre arranca con una aterradora representación de Goldstein en los momentos inmediatamente anteriores a la masacre. Mató a 29 fieles e hirió a 125. Tras la matanza, decenas de palestinos murieron cuando el ejército israelí trató de aplastar las revueltas. El juego se llama Asediado. El jugador asume el papel de un joven palestino atrapado en los momentos posteriores a la masacre. Su objetivo es matar a soldados israelíes. Asediado muestra al ejército israelí como una fuerza de brutalidad y terror. El intento por llegar a la generación de jugadores de Oriente Medio es particularmente urgente. El 70% de la población es menor de 25 años. El tamaño de la burbuja juvenil ha llamado la atención a los medios árabes de la vieja escuela. En 2005, una de las mayores editoriales de Oriente Medio, Dar al-Fikr, hizo un trato con la empresa de Radwan para distribuir Asediado en la región. Dar al-Fikr está muy enraizada en el régimen y reconoce el papel que los juegos desempeñan en la vida de los jóvenes árabes. La tendencia se dirige hacia los juegos porque estos dan a los jóvenes algo que un libro no puede ofrecer. Los juegos de ordenador presentan color, movimiento, 3 dimensiones. Son atractivos y facilitan la adquisición de conocimientos. El joven se sumerge profundamente en el juego y practicará de inmediato el conocimiento que obtenga del mismo. Aquí no es un simple receptor, sino un participante activo. El juego nos mete en la escena, nos sumerge en la batalla y nos da la oportunidad de ayudar a los palestinos. Así que la experiencia es superior a la que obtendría leyendo un libro. Con la campaña agresiva de Dar al-Fikr, Radwan ha vendido más de 100.000 copias de Asediado por todo Oriente Medio. El éxito económico permite a Radwan desarrollar nuevos juegos. Les hemos podido hacer Asediado, un juego que habla con nuestra voz, que habla con nuestra mente, y eso es lo que se llama dignidad digital. Juegan y están orgullosos de ello.
Me gusta el juego porque nos motiva a liberar Palestina. Sí, a unirnos y liberar Palestina. Todos los árabes deberían jugar a este juego. Nos hace sentir que estamos allí y que somos nosotros los que disparamos a los israelíes y los matamos. Mi mayor alegría es ver cómo les brillan los ojos a los críos cuando ven nuestra obra. Es mi mayor recompensa. El premio es verlos entretenidos con el juego. Juegos como Asediado utilizan la violencia en favor de una agenda política, pero en muchos juegos de ordenador, la violencia es un fin en sí mismo. Los juegos de ordenador que reciben más atención son los de contenido ultraviolento. A muchos padres les preocupa que los juegos de contenido violento hagan a sus hijos más agresivos. Por desgracia, el sector es adicto a la violencia por un par de razones. Una es que siguen detrás de los adolescentes, y a los adolescentes les encanta ver cosas explotar. Lo segundo es que muchos videojuegos siguen siendo, dicho de forma sencilla, cosas que chocan contra otras cosas. A la cultura masculina adolescente le fascina la sensación de poder, porque se sienten sin ningún poder a esas edades. Viven una cultura adolescente llena de frustración a los niveles social, de clase y sexual. Y así la sensación de tener literalmente poder de vida y muerte sobre otros es enormemente atractiva para ese grupo en ese momento de su vida. La controversia gira alrededor de un tipo concreto de juego violento, el tirador en primera persona. Para muchos es la oveja negra de los juegos de ordenador. ¡Bomba va! El juego de tirador en primera persona se juega a través de los ojos del jugador arma en mano. ¡Son disparos de los nuestros! ¡A cubierto! Los tiradores en primera persona tienden a ahondar en los múltiples aspectos de la violencia y a avanzar hacia un interés en las armas y en la forma nómada y errante propia de la típica máquina de matar. Los juegos de tirador en primera persona preocupan porque son salvajes a propósito hasta la locura. Son los chicos malos de los videojuegos. En cierto sentido, son lo que en otro tiempo fue el rock, porque se sube a las barbas de los padres. Van en plan, cuando disparemos a alguien por delante, vamos a ver heridas realistas de salida en la espalda. El juego llamado Postal está prohibido en 13 países. En Australia y Nueva Zelanda es delito incluso poseer una copia. Siempre hay una parte de la cultura que nos permite dar rienda suelta a nuestros deseos más horribles y antisociales. ¿Sabes quién soy? Su creador ve el juego como una sátira salvaje. Postal es en realidad una parodia de la cultura popular americana de hoy. El aspecto violento es un elemento más del juego, sin duda. Sin embargo, el humor es lo que encontramos más atractivo. Algunos de los juegos más violentos, como Grand Theft Auto y Postal, son evidentemente desde una perspectiva adulta, divertidos y satíricos. Pero ¿a qué edad puede un niño empezar a entenderlo así? Porque sí que hay cosas que como adultos entendemos como chiste, como sátira. Esto sí que es reforma sanitaria. Y los niños de 11, 12, 13, 14 años no lo entienden así. En los últimos años el conflicto sobre los videojuegos violentos ha llegado hasta el laboratorio. En la Universidad del Estado de Michigan, un joven investigador espera que la última tecnología arroje luz sobre la mente de los jugadores. René Weber utiliza resonancia magnética funcional, o fMRI,
para estudiar la actividad cerebral de quienes juegan a un videojuego violento. Podemos ver cómo se piensa y qué se siente mientras se juega a un videojuego. En el estudio de Weber se observa el cerebro de 13 jóvenes a través de un escáner fRMI mientras juegan a un tirador en primera persona. Todos son jugadores habituales. Con anterioridad, una investigación neurológica ha precisado qué áreas del cerebro se iluminan con los sentimientos agresivos. El objeto del experimento es ver si se activan las mismas áreas cuando se juega a juegos violentos. Weber, jugador durante toda su vida adulta, quería probar que los juegos carecen de efectos negativos. Queríamos demostrar que un videojuego violento es solo un juego y no tiene nada que ver con pensamientos y afectos agresivos o incluso con el comportamiento agresivo. Weber quería pruebas científicas irrefutables que apoyaran su tesis de que los juegos son inofensivos. Los resultados de su experimento no fueron lo que esperaba. En el estudio de René Weber es la primera vez que la ciencia se ha fijado en la actividad cerebral de los chicos enfrascados en violencia virtual dura. No lo veo moverse ahí. Y hay menos movimiento en las imágenes. Mucho, sí. También presenta un mapa más interesante. Hay más actividad. Puede ser así porque está más sumergido en el juego. El experimento de Weber compara la actividad cerebral del jugador con el contenido violento del juego. Bien. Oh, un buen córtex cingulado anterior. Weber encontró pruebas claras de efectos radicales en el cerebro. Los resultados nos dejaron con la boca abierta. Vimos que jugar a un juego de tirador en primera persona se traduce en actividad cerebral característica de pensamientos y afectos agresivos. El trabajo de Weber aporta pruebas concluyentes de que los juegos de tirador en primera persona producen impulsos agresivos en el cerebro del jugador. Debemos hacer una importante distinción entre afectos agresivos, que se refieren a sentimientos o emociones, y conducta agresiva, que se refiere a actos. Aunque no existe un vínculo claro entre la actividad cerebral agresiva y la conducta violenta, muchos siguen preocupados por el efecto de los videojuegos violentos en chicos con problemas. El problema no es que los juegos violentos hagan violentos a todos los chicos, sino que algunos chicos son violentos debido a los juegos. Jack Thompson es un abogado de Florida que se ha enfrentado repetidamente al sector del videojuego por sus productos violentos. Argumenta que la inmersión que provocan los tiradores en primera persona los aparta totalmente del resto. Es una modalidad de entretenimiento totalmente inédita en el mundo. Su naturaleza interactiva la hace mucho más potente. En los últimos 10 años se han producido más de 20 tiroteos, llevados a cabo por jóvenes con antecedentes de jugar a juegos de tirador en primera persona. Ofrecen una forma de manifestar el lado oscuro de un alma atribulada. Se puede matar, se puede mutilar, se puede hacer daño sin preocupaciones. Se puede hacer todo lo que atrae a un alma atribulada. En 1997, en Paducah, Kentucky, un niño de 14 años llamado Michael Carnil llevó un arma al colegio. Disparó 8 tiros. Y con una precisión del 100% acertó a 8 personas, 5 de las cuales recibieron el tiro en la cabeza. Quedé convencido de que el juego Doom y otros a los que jugaba Carnil le facilitaron hacer lo que hizo. Su puntería fue asombrosa. Solo había disparado un arma real en otra ocasión, pero sí había pasado cientos de horas con juegos de tiradores violentos. Muchos de estos juegos dan puntos extra por acertar a la cabeza. Los expertos en armas explican que la cara es el marcador más claro de la identidad humana individual. Por lo tanto, a no ser que estemos insensibilizados, no dispararemos a nadie en la cara, porque en esa última fracción de segundo les veremos el rostro sabiendo que se trata de un ser humano, de ese ser humano. El acontecimiento que manchó los juegos violentos ante la conciencia colectiva
fue el de los asesinatos de Columbine. Por primera vez los jugadores se convirtieron en el enemigo. Después de Columbine, creció el deseo de detener a todos los jugadores. En las escuelas de todo el país, los psicólogos enviaban a niños a terapia porque les gustaban los juegos. Había niños castigados por comentar en clase los juegos que les gustaban o escribían en redacciones. Columbine fue el inicio de una guerra generacional, en el que los nacidos en los 50 comprobaron lo poco que sabían de la vida y la experiencia cultural de los jóvenes que estaban criando en su casa. El pánico moral a los juegos parece estar disminuyendo. La generación que empezó muy joven con los videojuegos es ahora adulta. Los chicos que empezaron jugando a Super Mario Bros. Hace 2 decenios son ahora padres, profesores, jóvenes profesionales, periodistas. Es mucho más difícil tener pánico a un medio que ha sido parte de nuestra vida desde que tenemos memoria. La generación que ha crecido con juegos de ordenador quiere llevarlos a un nuevo nivel. Una nueva oleada de los llamados juegos serios se basa en una idea sencilla y revolucionaria: utilizar el poder de inmersión de los juegos para ayudar a las personas y extender conocimientos. Robert tiene 15 años y es jugador empedernido. Hace un año le diagnosticaron leucemia. Lo primero que pensé fue, ¿que tengo qué? Porque no tenía ni idea. El tratamiento incluye radiación debilitadora y quimioterapia, pero también cierta forma de terapia menos convencional. Un juego de ordenador llamado Remisión. Su desarrollo ha costado casi 3 millones de euros y se trata de un arma revolucionaria del arsenal médico contra el cáncer infantil. Hola, chaval. Arriba. El juego pretende que los niños conozcan su enfermedad y se comprometan con su quimioterapia. Aquí el concepto de tirador da un giro radical. En Remisión el jugador no se cobra vidas, sino que las salva, eliminando células cancerosas. Si te cargas a todas menos a una, esta se multiplicará y tendrás que cargártelas más adelante. La quimio es el arma principal del juego, pero al atacarlas, ellas tratarán de matarte. Para ganar el juego, el jugador debe curar a todos los pacientes. Estamos descubriendo los juegos como un poderoso recurso para el aprendizaje y para inducir ciertos comportamientos. Cuando hacemos cosas que nos importan, tenemos sensación de compromiso. Los juegos son mecanismos muy poderosos para crear reglas y cometidos que nos permiten sentirnos más comprometidos. Proyectos como Remisión dejan entrever un futuro en el que los juegos son parte importante de nuestra vida y nuestro aprendizaje. Ahora mismo consideramos que los juegos son una experiencia aislada porque se dirigen a los jóvenes. Aunque lo cierto es que en algún momento se verán integrados en la globalidad de la experiencia humana. Usaremos juegos en los hospitales para tratamiento médico, como se utilizan ya como terapia en clínicas psicológicas o en la enseñanza. Los juegos dejarán de llamarse así para convertirse en un medio de expresión que cumpla ciertas funciones en la sociedad. A medida que encontramos más usos para los juegos, estos se parecen cada vez más a la vida real. Cuando vivimos mucho tiempo en un mundo virtual como World of Warcraft, nos parece nuestra casa, y esa gente nos parece nuestra gente. Hay quien se casa en esos juegos, y eso responde a una emoción asombrosa, profunda y compleja, que no se saca de un libro o una película, sino de la vida, y eso es lo que permiten los juegos. En la segunda parte entraremos en el mundo virtual de los juegos de Internet. Un mundo sin reglas y sin límites. En este mundo se deja atrás la existencia terrena para explorar las fantasías más salvajes. Viajaremos a una pequeña población a 150 kilómetros del Círculo Ártico para asistir a la reunión más numerosa de jugadores en línea del planeta. Un atrevido empresario apuesta por ser el primer Donald Trump virtual al gastar una cantidad de 6 cifras en un trozo de terreno que solo existe en el ciberespacio. Los juegos se acercan a la última frontera, el sexo. En el mundo de los juegos eróticos todos son superhéroes sexuales. Dinero virtual, poder virtual,
y la búsqueda de la fama virtual. El mundo de los juegos de Internet no se parece a ningún lugar sobre la Tierra.